Teali, Neno toca Lilica Altonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la novena casilla de esta 11ª trecena. El Tonali, Chignahui, Kiahuitl, 9, lluvia. Recuerden que esta trecena está regida por la señora Tlazolteotl, que es el gran principio femenino advocación de Tonacacihuatl y que además teje los destinos, barre los caminos, es medicina y ayuda a parir todo lo que existe en este espacio-tiempo. Este rumbo es del Cihuatlampa, del poniente, de las mujeres. El color es el negro. Por eso hoy me he puesto esta hermosa blusa negra que me regalara mi tía Berta. Es del Mije Medio de allá de Oaxaca, de un pueblo que se llama Cotzocón. Y bueno, pues mírenla qué preciosa es esta blusa. Y hoy me la he puesto para que la magia de todas estas mujeres que intervinieron en el proceso creativo sea en mí. Quiero decirles que en el numeral 9 nos acompaña el Señor de la sabiduría, del conocimiento, de todo lo que habita en este espacio-tiempo, Quetzalcóatl, la gran serpiente preciosa, la serpiente emplumada, porque las plumas de Quetzal, recuerden que es un distintivo de lo que es bello, de lo que es hermoso. Así que a Quetzalcóatl, como serpiente preciosa, lo vemos en todo lo que nos rodea, porque hay serpientes de agua, serpientes de nubes, serpientes de luz, serpientes de aire, serpientes de muchas maneras que se manifiestan aquí en este espacio-tiempo. Quetzalcóatl es como nuestro padre, pues cuentan en el mito que cuando fueron al Mictlán a traer los huesos de las antiguas humanidades, Quetzalcóatl fue el de la idea de ir ahí y fue acompañado de Xolotl siendo Ejecat Quetzalcóatl. Se fusionó con Ejecat para llegar a ese espacio de silencio y ahí tuvo que pasar una prueba que le puso Mictlantecuhtli y la prueba fue que tenía que sonar una caracola. Como la caracola no estaba dispuesta como esta para que pasara el aire y se hiciera el sonido, bueno, pues él, que domina todo el conocimiento de lo que habita en este espacio-tiempo, llamó a unos gusanos y a unos insectos alados para que entraran en la caracola e hicieran el sonido. Cuando él logra esto, nace en ese espacio de silencio el sonido y con él nace la palabra, nace esto que nos permite a nosotros el canto, invocar y ser con esta caracola el instrumento que llama a la creación. Bueno, pues que sea la creación hoy en nosotros. Y también quiero decirles que este sol maravilloso que tenemos es bueno, pues Quetzalcóatl fue el que dijo vamos a crear el sol y le pidió a Nanahuatzin, que también era un numen que él había creado, que se entregara a la hoguera y se hiciera nuestro quinto sol. Así que mucho tenemos que agradecerle a Quetzalcóatl y sobre todo entender que Quetzalcóatl nos habita, porque cuenta el mito que cuando se llevó los huesos tuvo que pasar otra prueba porque Mictlantecuhtli se arrepintió de dárselos y entonces hizo una trampa en la que cayó Quetzalcóatl junto con Xolotl. Él quedó medio muerto y Xolotl estuvo ahí cuidándolo. Cuando despertó, los huesos habían roto y él dijo, creo que esto ya no podemos seguir. Y Xolotl le dijo, claro que no, vámonos. Cuando llegaron estaban todos los númenes reunidos esperando a Quetzalcóatl. Él les muestra que los huesos se han roto y su madre, en la advocación de Quilastli, que sabemos que Quilastli es una forma de llamar a Tonacacihuatl, agarró los huesos y los molió muy bien en un traste precioso. Le dio el polvo y entonces Quetzalcóatl, dice el mito, que se punzó su falo y brindó su sangre a ese polvo. Se hizo entonces ahí la magia. Y una versión del mito dice que todos los númenes que estaban ahí presentes, o sea, Chalchutlicues, Ochiquetzal, Tlaloc, y bueno, muchos más que estaban ahí, se hicieron punciones y pusieron también su gotita de sangre. Entonces Tonacatecuhtli, el señor de nuestra carne, pareja de Tonacacihuatl y que ambos son padres de Quetzalcóatl,
Bueno, él miró esa mezcla y la masa que se formó se esponjó. Con ellos hicieron un principio femenino y uno masculino que dio origen a nosotros, la humanidad de la quinta era. Así que Quetzalcóatl es el conocimiento que nos habita. Nosotros estamos llenos de esa luz y de esos dones que dan los seres sobrenaturales. Quetzalcóatl viene acompañado de un ave que se esponja y dice coro, 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 el guajolote. Además es un ave muy tonada que se ocupa mucho en la ritualidad. Allá en Papantla cuenta la historia que en los inicios de la petición de lluvias, que entonces para ellos se siembra un poste y donde los hombres se cuelgan reproduciendo la cuenta, bueno, la cuenta Tonalpohualli, que es esta que nos heredara Quetzalcóatl, bueno, pues ese poste cuando se siembra, aquí está la cuenta, cuando se siembra se le coloca dentro de las ofrendas un totol y si es negro pues mejor. Bueno, entonces esta ave que acompaña hoy, recuerden que es tonada, que tiene mucha energía, que se ocupa en la ritualidad, también en las bodas, porque cuando hay fiesta, él está presente y habla muchas lenguas. ¿Quién es el regente del signo Quiahuitl, de la lluvia? Es Tonatiuh, el sol. Así que esta lluvia que hoy se descarga y que choca con el sol, se convierte en muchas mariposas de colores. Bueno, yo así me la imagino. Miren, a mí me gusta mucho la lluvia porque la lluvia nos evoca la alegría, la nostalgia, nos libera, nos purifica, nos limpia, nos refresca. Además, la lluvia transforma no solo el paisaje, sino también a nosotros. Cuando yo era niña disfrutaba salir y correr bajo la lluvia, saltar en los charcos, andar atrapando las ranas. La lluvia es festiva. La lluvia, así como la lluvia tiene un ciclo, porque se descarga, nutre la tierra, la acaricia, se evapora, se vuelve esas nubes maravillosas. Bueno, así la lluvia también despierta nuestro intelecto, nuestras ideas. Y nuestras ideas tienen que ser como la lluvia, ir reciclándose, avanzando, transformándose, pasar por varios estadios para que nosotros podamos seguir creando en este espacio-tiempo. Recuerden que cuando algo se estanca, se detiene por mucho tiempo, muere. Así que nosotros, si ya tenemos algo que ha muerto, tenemos hoy la oportunidad de hacerlo renacer. Toquémosle la caracola, pongámoslo al sol, brindémosle esta agua maravillosa. Y por si fuera poco, el Señor de la noche que nos acompaña es Sinteot, el maíz precioso, el que es nuestro sustento, el que fuera parido por Xochiquetzal en una cueva y después de sus partes se hicieran todos los alimentos posibles para esta quinta humanidad. Yo les quiero leer algo que habla sobre este tonali y con ello viene el conjuro. Y dice así: en este despertar, oh Tlaloc, escucha mi mensaje y desciende siendo lluvia fecunda. Esa lluvia que abraza la tierra, que nutre la entraña y germina todas las semillas de amor, de esperanza, de entusiasmo. Con cada gota un verso se escribe, frases distintas que el cielo nos brinda. La empatía florece en la danza del agua, la paciencia y la colaboración se entrelazan, se tejen en el lienzo de Tlazolteotl. Bajo esta vivificante lluvia, pidamos un deseo, que cada gota sea un pulso renovado, un pensamiento que edifique nuestra realidad, creando amistad, el lazo sagrado. Tonatiuh, el que va tonando nos brinda su energía, es música en el corazón, despliegue de colores al contacto con Quiahuitl. Hoy somos movimiento, creatividad en el aire, y si la lluvia brilla en nuestros ojos es porque un cielo nos habita en sus amores. La lluvia es canto en la milpa sagrada, acaricia la tierra, el maíz se levanta. Oh Sinteotl, hoy como Señor de la noche,
Tu cuerpo brotó en el interior de la montaña. Eres nuestro sustento. En cada gota bebida por ti, un susurro de vida. Hoy alimentas nuestra carne y en tu tona nos haces ver que al perder la cáscara, nuestra divinidad puede florecer. Mi cuerpo es montaña florida, donde el agua recorre cada rincón. Así nace el pulso de mis emociones, lágrimas que ofrendan suspiros de ilusión. Soy lluvia que alimenta a Chalchutlicue, la de la falda preciosa, a los mares y ríos, unida a la serpiente, a las grandes como las que fluyen, como el Papaloapan, el Usumacinta y el Atoyac. Yo corro sobre la tierra. En la unión de los cuatro rumbos, de los cuatro rincones del universo, me encuentro con Quetzalcóatl en el ultramundo. Ahí mi pasado, mi presente y mi futuro son ritmo, latido de este mundo natural. Hoy yo mismo soy música lenta, Chignahui Quiahuitl, lluvia que en cada gota emana amor, es inspiración del poeta, el arrullo que abraza los corazones. Yo soy el aroma fértil de la tierra, donde todo germina, donde todo comienza. En cada gota de lluvia un nuevo despertar, un canto eterno, un abrazo a la esencia divina en este tonal. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Tiota!